Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Cristina, Iti, Tabita, Leslie, Andrés, bienvenidos a todos a la charla. Bien, vamos a continuar con esta serie Aruka Behad, Restauración y Unidad. Vamos ya por la quinta parte y vamos a comenzar a hablar acerca del sacerdocio y el reinado. Entonces se levantaron Zerubabel, hijo de Shealtiel, y Ahoshua, hijo de Yosadak, y comenzaron a reedificar la casa de Elajá en Jerusalén con el pleno apoyo de los profetas de Elajá. Ezra en el capítulo 5. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Colasi en capítulo 1. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Kefa Aleph, capítulo 2. Encontramos algo más en Ezra 3, en el capítulo 3, a saber, se mencionan los nombres de dos personas, Yahoshua, Josué, ¿no es cierto?, y Zorobabel. Al leer los libros de Haggai y de Zacarías nos damos cuenta de que Yahoshua era el sumo sacerdote en ese momento, en aquella época. Según lo que consta en el libro de Haggai, Zerubabel era gobernador de Yahudá. Y al estudiar su genealogía vemos que él era descendiente de David. Todos estos estudios los veremos en detalle en la serie Caminar las Escrituras, cuando llegue el momento de cada cosa. Así que él pertenecía a la línea de los reyes. Por consiguiente, encontramos estas dos personas, Yahoshua, que representa el sacerdocio, y Zerubabel, que representa el reinado. En los libros de Ezra, de Nehemia, de Haggai y de Zacarías encontramos siempre una representación de estas dos líneas. Esto se debe a que estos libros están relacionados con la restauración de la edificación de la casa de Elohim y de la ciudad de Elohim. La edificación de la casa de Elohim siempre requiere el sacerdocio y el reinado. Con relación a la edificación del tabernáculo, Moshe representaba el reinado y la autoridad, y Aarón representaba el sacerdocio. De la misma manera, con respecto a la restauración de la edificación, el sacerdocio y el reinado siguen siendo necesarios porque son partes que van a ser restauradas, ¿no es cierto? En la obra de edificación original primero se menciona el reinado y después el sacerdocio. Pero con respecto a la restauración se menciona primero el sacerdocio y después el reinado. El reinado ejerce la autoridad divina y el sacerdocio tiene como fin tener contacto con Elohim, ser saturados de él, ocupados y poseídos por él, y esto corresponde a la imagen. Nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Estamos preparándonos para este fin. Estamos nosotros participando en el sacerdocio y estamos sometidos al reinado. En las dos cosas tenemos que estar siempre sometidos a Mashiach, que es la cabeza, nuestro rey de reyes y nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué rey de reyes? Porque él reina sobre reyes, que somos nosotros, ¿sí? ¿Y por qué somos sacerdotes? Porque él es el Cohen Gadol de todos los sacerdotes, que también somos nosotros. El sacerdocio es necesario para que podamos tener un verdadero contacto con Elohim y así todo nuestro ser sea saturado de él. No es cuestión de conducir reuniones de cierta manera, ¿sí? Como hace la Iglesia Católica, por ejemplo. Eso no va a funcionar nunca. Al contrario, es algo que tiene que ver con el sacerdocio, una cosa interna. Día tras día todos debemos tener nuestro contacto personal con el Adón, es ser llenos, ser saturados de él en nuestro interior, permitir que él nos ocupe, se expanda, que nuestro yo, ¿no es cierto?, sea eliminado, sea quebrantado, sea sometido, y que que él ocupe cada vez más espacio. Hola Mario, buenas tardes. Gaby, buenas tardes. Entonces, perdón, me perdí.
Entonces, esta es la manera como tenemos que ejercer nuestro sacerdocio verdaderamente. Necesitamos llenarnos nosotros para poder ministrarlo. Un sacerdote no puede ministrar a Yahweh si antes no ha sido impregnado, por así decir, de él. Necesitamos que los ríos de aguas vivas salten, ¿no es cierto?, de nuestro interior. ¿Para qué? Para que si saltan tienen que salir hacia afuera. Si no, si hay un chorrito apenas, no podemos estar ministrando demasiado. Es necesario que ayudemos a todos los que están en la restauración, ¿no es cierto?, para que conozcan realmente en qué consiste el sacerdocio apropiado. Necesitamos tener contacto con el Adón, gritar de gozo en las reuniones, no es más que una exteriorización de emociones del alma, ¿no es cierto? Y esto es lo que hacen todos los carismáticos y evangélicos pentecostales, ¿no es cierto?, que piensan que cuanto más gritan, no sé. Pero ¿cómo es realmente el contacto que tenemos con el Adón en nuestra vida interior? Realmente necesitamos estar gritando para estar mostrando que somos muy espirituales o algo por el estilo. Realmente eso es real, o sea, es verdadero, tiene un verdadero contacto. ¿Cuánto contacto tenemos con Él y cuánto hemos sido saturados de Él en nuestra vida diaria? En esto consiste el sacerdocio, ¿sí? Es una cosa que el resto del mundo ve o no ve, simple y sencillamente. Eso se ve, no se escucha porque nos dejan sordos, no pasa por ahí. No es solo ministrar y ayudar en las reuniones o cuando predicamos, ¿no es cierto?, cuando se nos cruza la oportunidad de poder hablar con alguien, sino en la vida diaria, ¿sí?, en las cosas cotidianas, en nuestro mover, en nuestra vida, no de pose, ¿no es cierto? Bueno, ahora voy a predicar, me tengo que concientizar. No pasa por esa forma. En la restauración de Mashiach, el sacerdocio es indispensable. Necesitamos ser nosotros el sacerdote y a Josué, ¿sí?, cargando la imagen de Mashiach y ministrando a Yahweh al mundo. También necesitamos el reinado, que es la autoridad divina. La gente siempre pregunta quién es el que gobierna en las congregaciones, ¿no es cierto? ¿Quién es el que es el líder? ¿Quién es el que está gobernando, el que está rigiendo? En la de los hombres es fácil saber, en las congregaciones humanas es muy simple, ¿no es cierto? Ya en la novia es un poco más difícil de responder. ¿Quién rige en las reuniones de la congregación de las congregaciones de los Kadoshim? Debemos regir también cargando la imagen de Mashiach y ministrando a Yahweh al mundo. Todo es cuestión de aprender a someternos a la cabeza. La cabeza nunca pisa a los demás, jamás. Entonces ahí está el verdadero gobierno, el verdadero reinado. Hay una clase de reinado divino, ¿no es cierto?, entre nosotros, y todos nos encontramos bajo este reinado. No necesitamos elegir a ningún líder, ¿sí? Más bien lo que necesitamos es estar bajo la autoridad divina. Cuando nos disponemos a aceptar la autoridad de la cabeza, vamos a aceptar a los líderes que Él mismo nos coloca, y no vamos a tener rebeliones como las de Korah o Coré, ¿no es cierto?, porque es Él quien constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena de Mashiach. Efesios capítulo 4. ¿Y todo esto para qué? Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach. También Efesios capítulo 4. Todo aquel que busque ser un líder no es apto para hacerlo. Y eso lo vemos clarísimamente reflejado en todas las denominaciones humanas, ¿no es cierto? Es una vergüenza en realidad que alguien ambicione ser un líder entre los santos de la restauración. Recordemos la pelea que tuvieron los apóstoles acerca de quién sería el más grande y cuál fue la respuesta de Mashiach. Un líder simplemente es un líder porque él lo ha capacitado para eso. Y generalmente ese líder no tiene muchas intenciones de ir. Fíjense lo que hizo Moshe. Envía a otro, por favor. No hablo bien. O sea, puso mil excusas porque no quería ir realmente. Realmente el que es líder porque él lo ha determinado,
generalmente no tiene la intención de serlo, no tiene el deseo de liderar a otros. Tal vez sea esa la cuestión por la cual es justamente elegido, porque ya en su naturaleza no va a tener el deseo de estar sometiendo a otros. Si alguien es un líder, realmente todos van a saberlo espontáneamente, ¿sí? Cada uno es simplemente aquello que ha sido, para lo que ha sido capacitado. Él capacita. Todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero la preparación para ser reyes requiere la educación temprana de los príncipes, ¿sí? El príncipe que pretende ser rey antes de tiempo es como Absalón rebelándose contra el rey, que era su padre, ¿no es cierto, David? Todo creyente que pretende ser rey sin haber sido capacitado ofende a la cabeza, que es el único que puede otorgar la autoridad y además otorgar los dones para las diferentes funciones. Ya hemos visto que ha dado a cada uno diferentes funciones. A pesar de que todos somos reyes y sacerdotes, cada uno lo ejerce en determinado ámbito que él determina. Si conocemos la autoridad divina y entendemos lo que es el reinado entre nosotros, todos vamos a saber cuál es el lugar que nos corresponde. Lo que necesitamos hacer es estar en contacto con él para saber qué es lo que necesitamos hacer horizontalmente. Y vamos a saber esto porque estamos bajo el reinado de la autoridad, que no es otra cosa que el Adón Yeshua, que es nuestra cabeza. Entonces se levantaron Zerubabel, hijo de Shealtiel, y Joshua, hijo de Yosadak, y comenzaron a reedificar la casa de Elajá en Jerusalén. El fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre él la ofrenda quemada y convertirá en humo las partes grasosas de la ofrenda de bienestar. Un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague. Vayikra capítulo 6. En la restauración necesitamos el sacerdocio como el reinado, ¿no es cierto? Entonces solamente de esta manera las cosas van a ser restauradas. No podemos tener una parte sin tener la otra. Y no es también que esa parte le corresponde a uno y esa parte le corresponde a otro. No, todos tenemos que tener las dos cosas. Así que no piensen que porque a alguien les parece capacitado para hacer una cosa, es esa persona la que se va a ocupar de esa cosa eternamente, porque ni es así, ni es algo que les sea ajeno a ustedes mismos. Estamos aquí para capacitarnos, estamos aquí para convertirnos en lo que tenemos que ser, y a eso es a lo que tenemos que poner toda nuestra intención, todas nuestras ganas y toda nuestra voluntad para desarrollarnos en eso. Entonces, para que la restauración de la casa pueda llevarse a cabo, se necesita en primer lugar la restauración del altar. Sí, Esdras 3 nos dice que lo primero que fue restaurado fue el altar. Sin el altar, la casa jamás podrá ser restaurada. Vean ahora lo que hicieron los judíos hace poco, que presentaron el altar antes de tener el templo mismo levantado, ¿no es cierto? Ellos lo hicieron llamando esta restauración como precedente para lo que estaban haciendo realmente ellos ahora. El altar es el lugar donde se ofrecen todas las cosas al Adón. Esta es la restauración de la verdadera consagración. Según Esdras 3, ellos no ofrecieron nada sobre el altar excepto el holocausto. Hola Fabio, hola Roxana, hola Javier, buenas tardes. Entonces, la ofrenda de pecado se presentaba por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, ¿no es cierto? La ofrenda de paz para que la paz fuera restaurada, o sea, la ofrenda de flor de harina se presentaba para nuestra satisfacción, pero el holocausto tenía como fin la satisfacción de Yahweh. La casa no es edificada para que nosotros seamos perdonados, para que tengamos paz con Elohim y hallemos disfrute, sino única y exclusivamente para que Elohim sea satisfecho. Las otras cosas en las cuales sí las recibimos, porque también recibimos el perdón, recibimos la satisfacción y todo lo demás, son partes, pero esa no es la finalidad. Nosotros no somos el fin de estas cosas, ¿sí? No somos sino un medio, por así decir. Es bueno que nos saquemos un poco de esa centralidad en la cual todo está hecho para nosotros, porque no es así exactamente, y eso nos hace a todos bastante egoístas y bastante dejar de lado las cosas de Yahweh, dar más importancia a y ahora soy salvo, qué feliz que soy, y dejamos de ocuparnos de las cosas del Padre. No es ese el foco.
de interés, y el cristianismo ha siempre enfocado en esa parte que no es la correcta. En otras palabras, tenemos que poner nosotros todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos hacer sobre el altar para la satisfacción de Elohim. Antes de que se ponga en práctica la vida de la congregación de los Kadoshim, primero es imprescindible que lo pongamos todo sobre el altar. Todos tenemos que ofrecer todo lo nuestro, nuestros títulos universitarios, el trabajo, la familia, las virtudes, los defectos, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Todo tiene que estar sobre el altar para la satisfacción de Elohim. De otro modo será imposible que la casa de Elohim sea restaurada realmente. A algunos hermanos les gusta asumir la responsabilidad en la vida de la congregación de los Kadoshim, pero ellos mismos aún siguen en el mundo. Muchos realmente están con un pie en un lado y en otro. Todavía estamos en una época de transición, ya lo hemos dicho muchas veces, y todas estas cosas son un tanto confusas. Pero resulta que al estar así, de la mitad de un lado, la mitad del otro, es que lo que se ve es que todavía no han puesto sobre el altar todo lo que tienen ni todo lo que son. Para todos nosotros este es un camino gradual, realmente, sí, pero que debe ser recorrido, y cuanto menos la demora, mejor. Muchos tienen la impresión de que si colocan algo sobre el altar, será consumido por el fuego, va a desaparecer, les va a ser quitado, ¿no es cierto? No está más. Pero colocar algo sobre el altar es ofrecerlo, es colocarlo en sus manos para que esas cosas que estamos ofreciendo ocupen el correcto lugar en nuestras vidas. Algunas, si deben ser quitadas, serán quitadas, ¿sí? Pero no todas serán quitadas, muchas serán devueltas limpias, ¿sí? Esas cosas que nosotros vamos a colocar en el altar nunca pueden estar por encima del propio Yahweh, no pueden estar encima de él. Entonces por eso es que se las ofrecemos, ¿no es cierto? Acá está, haz lo que quieras con ella. Si la querés llevar, llévala. Si la querés devolver, devolvela. O sea, es así la cosa. Nosotros lo ofrecemos porque lo amamos a él por encima de todas las cosas. Y esas cosas son las que nosotros también amamos aquí, ¿no es cierto? Nuestra congregación debe ser una en la cual lo ofrezcamos todo sobre el altar para la edificación de todas las congregaciones de Kadoshim que vayan a comenzar a surgir. Muchas congregaciones tienen una carga genuina de añadir a la novia a las personas que buscan al Adón. Eso no es incorrecto, justamente eso es completamente correcto, o sea, forma parte de la gran comisión, ¿no es cierto?, como la llaman. Tenemos que llevar las buenas nuevas a los perdidos, eso es correcto. Pero digo con franqueza que si ustedes ofrecen sobre el altar todo lo que tienen, todo lo que son y todo lo que pueden hacer, el Adón va a atraer a aquellos que más lo están buscando. Muchos no se acercan demasiado a las denominaciones porque ven cosas falsas en todas partes. El mundo normalmente tiene ojos más abiertos que muchos que se llaman creyentes. El problema es que después de haber regresado de Babel a Jerusalén, seguimos conservando muchas cosas para nuestro propio beneficio. No hemos ofrecido todo sobre el altar para el beneficio y la satisfacción del Adón. Esta es la razón por la que necesitamos consagrarnos. Aun cuando ellos regresaron, ¿no es cierto?, de Babel, ellos no entregaron absolutamente todas las cosas. Y el problema se fue arrastrando y terminó en la aparición del actual rabinato, ¿no es cierto? Los actuales rabinos fue desarrollándose en toda una cosa porque ellos mantuvieron demasiadas cosas de Babel, no las entregaron, no entregaron todo en el altar, ¿no es cierto? De esa manera esas cosas que se conservaron sin que ellos se dieran cuenta, no lo pensaron, no pensaron que estaba mal mantener los nombres, por ejemplo, de dioses para los meses. Una cosa que puede parecer secundaria y que no lo es al mismo tiempo, ¿no es cierto? Para nada. No pensaron en un montón de cosas como esas porque la mayoría de los que regresó habían nacido en Babel, se habían criado en Babel. Y ese es uno de los problemas cuando tratamos de ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Lo primero que hay que hacer es tomar distancia. No podemos ver las cosas desde adentro. Necesitamos salir y mirar las cosas desde afuera. Y sobre todo someterlas a los parámetros únicos que son los de nuestro Padre. Esos son los parámetros que nos van a dar las pautas básicas. Hola Micaela, hola Juliet, buenas tardes.
Entonces, en Ezra 3, ellos ofrecieron holocaustos cada día, sí, por la mañana y por la tarde. Aún más, ellos ofrecieron holocaustos continuamente, todo el tiempo estaban haciéndolos, todo el tiempo había algo consumiéndose sobre el altar. En este sentido, la consagración era plena, ¿no es cierto? El deseo de ellos era real y concreto. Solo este tipo de consagración puede lograr la edificación de las congregaciones de los Kadoshim en verdad. O sea, tiene que haber un fuego encendido de manera perpetua y constantemente, todo el tiempo debe haber algún holocausto quemándose y subiendo como olor agradable a nuestro Padre. Si realmente hemos tomado en serio los asuntos del Adón, debemos ofrecerlo todo sobre el altar, ¿sí? De otra manera, sería mejor regresar a Babel. No debemos regresar a Jerusalén y seguir llevando la misma vida que llevábamos en Babel. No se puede, es incompatible, ¿sí? La vida que llevamos en Jerusalén debe ser consagrada absolutamente para los intereses del Adón. No puede ser la misma vida que teníamos en Babel. No podemos llevar las cosas de Babel a Jerusalén. Tenemos que purificarlo todo y de manera correcta, porque ya vemos en lo que es el judaísmo actual, ya vemos el daño que causa dejar las cosas sin purificar completamente. Entonces, la vida que llevamos en la restauración debe estar dedicada absolutamente a recobrar la edificación de la novia, a la obra del Padre. Otra cosa no debe interesarnos. El resto de las cosas serán añadidas. Debemos reedificar sobre ruinas de Jerusalén, pero tenemos que dejar todas las cosas de Babel afuera. Lo primero que debe ser restaurado en la vida de congregación, entonces, es el altar. Todos debemos recobrar el altar orando, por ejemplo, Yahweh, en este día ponemos sobre el altar todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer, ¿sí? Hacemos esto por tu casa, por tu templo, por la edificación de la novia de Mashiach, que es tu hijo, ¿no es cierto? Queremos hacer todo esto y por eso estoy colocando todas las cosas en tu altar, todo lo que tenemos. Descartar lo que deba ser descartado, mostrarnos cómo tenemos que hacer las cosas, abrirnos los ojos para que veamos, porque somos ciegos y seguimos andando en ceguera si no nos abrir los ojos. Necesitamos que nos muestre qué es lo que tiene que permanecer, qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que hay que eliminar. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos la unidad, el sacerdocio, el reinado y el altar. De esta manera vamos a echar los cimientos del templo para que pueda ser restaurada la edificación de las congregaciones de Kadoshim. Es necesario que veamos la visión de Yahweh, ¿sí? O sea, si no tenemos en cuenta el plan suyo, nosotros podemos levantar un montón de, hacer planitos, cada uno de casa diferente, templo diferente, y no va a ser el plan de Yahweh. Si lo vemos, si vemos esta visión, ¿sí? Que ya hemos visto cómo recibimos las visiones, debemos entregarnos absolutamente a esa visión porque es suya, porque es su plan y porque es lo que Él desea. Y aún estar dispuestos a morir por ella, como pidió Mashiach, ¿sí? Debemos entregarnos hasta la muerte. Recibimos la bendición solamente cuando nos hemos entregado a su plan de forma absoluta. Esa es las órdenes y eso es lo que Él indica cuando dice, sí, obedeces todos mis mandamientos, todo lo que te digo que haga, entonces serás bendecido en todas estas cosas. ¿No es cierto? Que es la bendición que vamos a ver más adelante. No basta con consagrarnos a Él, tenemos que consagrarnos a su obra, porque esa es nuestra finalidad. No hemos sido creados para ser florcitas, ¿sí? Sino para ser sus obreros, sus expresiones, ¿no es cierto? Aquellos que lo expresan. Y tenemos que trabajar porque hemos caído y la parte que nos toca es trabajar para ganarnos el sustento, ¿no es cierto? Con el sudor de la frente, como él dice. Esa es su voluntad, ¿sí? Y llevarla a cabo es lo que va a hacer que lo ministremos y le demos satisfacción. Él queda satisfecho cuando nosotros hacemos estas cosas. ¿Qué más podemos pedir que la satisfacción de nuestro Padre? Cuando alguien ama mucho a alguien, no nos gusta hacerle regalos, hacerlo feliz cuando la otra persona vemos que se siente feliz por algo que le hicimos. No nos sentimos completamente felices nosotros también. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con nuestro Padre. Él tiene que ser nuestra fuente de felicidad y hacer lo que Él le agrada. Tiene que ser lo básico en nuestras vidas.
En estos últimos días, Mashiach está preparando a su novia al restaurar a los Kadoshim que fueron llevados a los cuatro vientos, ¿verdad? Él realmente anhela ver que muchos de los que lo buscan se entregan de manera absoluta a seguir este camino y no, ay, un poquito sí, otro poquito para el mundo. Donde quiera que el Adón pueda encontrar en esta tierra, aunque sea algunos pocos que se entreguen por completo a la edificación de la novia, al levantamiento de las congregaciones, Él va a derramar su bendición sobre ellos. Porque esa es su palabra, porque ese es su deseo. Por su misericordia debemos tomar la firme decisión de siempre seguir este camino. Este es un asunto fundamental que debe resolverse. En lugar de preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Deberían preguntarse, ¿me he entregado incondicionalmente? ¿Estoy listo para pagar el precio? Porque realmente no basta. Muchos me preguntan a mí las cosas, ¿no es cierto? No soy yo la que guía en realidad, ¿sí? Aunque yo puedo ser un intermediario físico, visible, con el cual pueden hablar. Yo soy como Moshe también, ¿no es cierto? Moshe no sabía dónde iba. Él no fue antes y Abba le dijo, vení, te voy a mostrar el camino, mira, vamos a pasar por acá, después acá vas a no golpees la roca. No le dijo todas esas cosas, él fue caminando junto con los demás. Sí, tenía la comunicación, sí, llevaba las órdenes y las transmitía, pero nada más que eso, no tenía idea de lo que... cuál era el paso siguiente, por así decirlo, ¿cierto? En ese sentido, todos caminamos. Por eso digo que hay diferentes funciones que son determinadas por Él y cada uno está en la suya, pero todos debemos cumplirlas. Entonces, esta es la forma en que Él derramará sus bendiciones sobre nosotros. La primera venida de Mashiach tuvo mucho que ver con el regreso del pueblo de Yahweh de Babel a Jerusalén. Mashiach vino un poco más de 400 años después del regreso de este cautiverio. Él nació de Miriam, ¿no es cierto?, quien era descendiente de uno de los que regresaron a Jerusalén. Si ninguno de entre el pueblo de Elohim hubiera regresado de Babel a Jerusalén, no habría habido nadie por medio del cual Mashiach hubiera podido venir. Eso era básico, que tenía que haber gente. Entonces, él siempre, en ese sentido, guarda su remanente, ¿no es cierto? Ese remanente que está dispuesto a dejarlo todo para seguirlo. Muchos quedaron en Babel y no quisieron regresar. Habían nacido ahí, ya eran babilónicos completamente, ¿no es cierto? Y se quedaron allá y se perdieron allá. Entonces, de acuerdo con el Nuevo Testamento, había un grupo de personas santas, entre las cuales estaba Miriam, ¿no es cierto? Estaba también Sejaría y Isabel, ¿no es cierto? La prima, los padres de Yahanan y Mersol, Shimón y Ana, ¿no es cierto? Cada uno de los cuales eran descendientes de todas estas personas que habían regresado del cautiverio. Necesitamos a las personas que regresen del cautiverio. Por eso en este mover de sacar a las ovejas perdidas del mundo, necesitamos regresar, porque también las ovejas perdidas necesitan moverse y salir de Babel, ¿no es cierto? Todas estas personas que he mencionado y muchos más que fueron los que conformaron la nación que se volvió a levantar, fueron útiles en relación con la primera venida de Mashiach. Si no, no habría venido y habría sido todo un problema, ¿no es cierto? El principio es el mismo hoy con respecto a la segunda venida ahora que estamos esperando de Mashiach. Si la vida de congregación no es restaurada, es decir, si nadie entre el pueblo de Elohim sale de la gran Babel para entrar a la novia, será imposible que Mashiach venga por segunda vez también. De la misma manera, por supuesto, es su soberana decisión que va a suceder de cualquier manera, pero mucho mejor cuando nos disponemos de manera voluntaria y con alegría, ¿no es cierto? Entonces, esta es la razón por la que el Adón en estos últimos días está trabajando en su obra de restauración. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con Miriam, la madre de Yeshua, y con los hermanos de él, en Hechos capítulo 1. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Gilgalut capítulo 3. El primer capítulo de Hechos habla de un aposento alto que estaba en Jerusalén. Allí se reunió un grupo de 120 personas que oraban unánimes
Durante 10 días estuvieron orando unánimes. Eso es muy significativo, la unanimidad en la cual estaban orando. No solo no oraron, sino que se consagraron al Adón, ofreciendo sus vidas a él de una manera muy práctica y concreta, ¿sí? Estuvieron 10 días orando de manera práctica y concreta y visible, ¿no es cierto? Era una cosa material, por así decir. Hola Mariel, hola Maidali, hola Jorge, buenas tardes a todos. 3 años y medio antes, Yahshua se había acercado a Kefá, a orillas del mar, y Kefá le había entregado su vida. En ese entonces, Kefá dejó su oficio y comenzó a seguirlo. Esto está narrado en Matías en el capítulo 4. Todos los otros apóstoles también hicieron lo mismo, dejaron las cosas del mundo y lo siguieron. Podemos decir que desde ese momento Kefá se consagró al Adón. Sin embargo, la experiencia que tuvo en el aposento algo fue algo adicional. En aquella época fue la primera vez, ¿no es cierto? Sabemos justamente, nosotros ahora ya no necesitamos pasar por ese momento de espera. Aquella fue la primera vez. Ahí Kefá tuvo una nueva consagración, mucho más específica y particular. A orillas del mar, Kefá había dejado su trabajo. Prueba de ello fue cuando abandonó su red de pesca, ¿no es cierto? Pero en el aposento alto, él renunció a mucho más. A orillas del mar, él pagó el precio, pero en el aposento alto, él subió al monte. Para estar en el aposento alto, todos ellos tuvieron que renunciar al judaísmo, a su patria, a sus vecinos y amigos, a sus parientes, y finalmente estuvieron dispuestos a arriesgar sus propias vidas, porque como él mismo les había advertido, los azotarían en las sinagogas, ¿no es cierto? Ellos estaban embriagados con esta visión, ¿sí? Estaban deslumbrados con esa visión, se habían casado con esa visión y todo su ser había sido cautivado al grado de estar fuera de sí mismos por esa visión, nada más les importaba. Esta es la clase de consagración que necesitamos hoy para la restauración. Lo vivido en el aposento alto, que se narra en el primer capítulo de Hechos, fue algo decisivo. Esto cambió la era. El giro que ocurrió en esos días afectó los cielos y la tierra completamente. Esto fue, ¿no es cierto?, el derramamiento del Ruach en Shavuot, en Pentecostés. ¿Cuál fue el resultado de la consagración en el aposento alto? El resultado de esa consagración fue que se produjo, nació la novia, la consagración, la congregación de los Kadoshim, ¿sí? Surgió por la consagración o la entrega de aquellas 120 personas que se encontraban en el aposento alto y en unanimidad, ¿sí? Orando sin parar. Esta no es una consagración ordinaria, fue una consagración especial, específica y extraordinaria, realmente empujada y sustentada por el Ruach, ¿no es cierto? Porque era crucial en ese momento que se produjera Shavuot, el derramamiento, ¿sí? Cuando Yahshua estuvo en la tierra, muchas multitudes lo siguieron, ¿no es cierto? Muchos fueron salvos y también muchos fueron sanados. Innumerables personas recibieron el favor de Elohim sin duda alguna. Sin embargo, al final solo se mencionan 120 personas en el aposento alto, nada más. Las multitudes no le aportaron a Mashiach nada que contribuyera a su mover. Esa es la verdad. El mover del Adón se llevó a cabo con los que estaban en el aposento alto, cuyos ojos fueron abiertos y cuyos corazones fueron conmovidos. Solo estos subieron al aposento alto para arder hasta consumirse. Y solo ellos trastornaron completamente al mundo, trastornaron los cielos, trastornaron la esfera de los malajín, sacudieron todo. El principio es exactamente el mismo hoy. Son pocos los que van a trastornar al mundo y cambiar la era nuevamente. Y esa es la realidad. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Tratemos, por favor, de estar entre los elegidos. Eso requiere trabajo, esfuerzo y consagración. Seguir el camino de la restauración no es nada fácil, porque exige de nosotros una consagración muy costosa, realmente. Pero él lo advirtió, él dijo que era todo, cierto, que teníamos que darlo todo para seguirlo a él. Si optamos por esta senda, vamos a tener que pagar el precio de renunciar a la religión de nuestros padres, a renunciar a nuestra patria, así como a las relaciones con nuestros vecinos y parientes, y aún vamos a tener que estar dispuestos a pagar el precio de nuestra propia vida si fuera necesario, tanto literalmente como figuradamente, porque a veces también tenemos que renunciar a muchas cosas que nos
agradaban antes y que no porque hemos cambiado de manera de pensar dejan de agradarnos, ¿no es cierto? Sino que simple y sencillamente decidimos que no son las correctas porque a nuestro Padre no le agradan y no las vamos a seguir haciendo. Eso también es renunciar a nuestra propia vida. Entonces, ¿estamos dispuestos a realizar esta consagración? ¿Estamos listos para entrar en el aposento alto, donde se ve claramente la visión celestial, ¿no es cierto? Y donde vamos a arder de verdad. No estamos en un movimiento, estamos en la restauración y esto no es una denominación, nosotros estamos en la novia. Para estar en la novia necesitamos esforzarnos para permanecer en ella. Reedificar el templo. Entonces Yahweh despertó el espíritu de Zerubabel, el hijo de Shealtiel, el gobernador de Yahudá, y el del sumo sacerdote Yahoshua, hijo de Yahotzadak, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Vinieron y se pusieron a trabajar en la casa de Yahweh de los ejércitos, su Elohim. Haggai en el capítulo 1. Zerubabel, el gobernador, y Yahoshua, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo, respondieron al escuchar la voz de Yahweh su Elohim, las palabras del profeta Haggai, y el pueblo temió delante de Yahweh. Entonces Haggai alentó al pueblo y les dijo, y Haggai, el mensajero de Yahweh, cumpliendo la misión de Yahweh, le habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara Yahweh. Yahweh despertó el ruaj de Zerubabel, el ruaj de Yahoshua y el ruaj de todo el resto del pueblo. Y ellos vinieron y trabajaron en la casa de Yahweh de los ejércitos, ¿no es cierto? Esa fue una respuesta realmente maravillosa. Pero estamos viendo que todos los que estaban ahí eran ya justamente el remanente que había sido llevado. El remanente nunca va a responder de diferente manera, sino entregándolo absolutamente todo. Esa es la diferencia entre lo que hace al resto del pueblo, al resto del mundo y al remanente. Cuando pregunten si están dentro o no están dentro, vean sus propias respuestas. En el capítulo 2 de Haggai vemos que al profeta se le mandó a hablar al pueblo referente a la casa de Yahweh. Dice: el día 21 del séptimo mes vino la palabra de Yahweh mediante el profeta Haggai. Dile a Zerubabel, hijo de Shealtiel, el gobernador de Yahudá, y al sumo sacerdote Yahoshua, hijo de Yahotzadak, y al resto del pueblo: ¿quién queda de entre ustedes que vio esta casa en su esplendor anterior? ¿Cómo les parece ahora? Debe parecerles como nada. Pero sé fuerte, Zerubabel, dice Yahweh. Sé fuerte, sumo sacerdote Yahoshua, hijo de Yahotzadak. Sean fuertes todos ustedes, pueblos del país, dice Yahweh, y actúen. Actúen. ¿Sí? No dijo siéntense y oren, clamen a mí. No, dijo actúen. Que yo estoy con ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Así les prometí cuando salieron de Mizraim, y mi pueblo está todavía en su medio. No teman, porque así dijo Yahweh de los ejércitos. Dentro de poco estremeceré el cielo y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones, y las cosas preciosas de todas las naciones vendrán aquí, y llenaré esta casa de gloria, dijo Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. La gloria de esta casa posterior será mayor que la de la anterior, dijo Yahweh de los ejércitos. Y en este lugar concederé prosperidad, declara Yahweh de los ejércitos. Esta profecía acerca de la casa de Yahweh después de la primera venida de Mashiach infundió aliento para que se construyera la casa de Yahweh en la época de Zerubabel. Pero aquí lo que estamos viendo es una profecía que justamente se cumpliría después de la venida de Mashiach, y en parte porque todavía no ha terminado de cumplirse. Las cosas preciosas de todas las naciones son las ovejas perdidas. ¿Cuándo vendrán a la casa? Todavía recién ahora están siendo llevadas, ¿no es cierto? En promesa se inicia justamente cuando cuando Yahshua hace su primer venida, ¿no es cierto? En esa primer venida comienza esta segunda parte del proceso de esta profecía, ¿no es cierto? Pero no ha sido totalmente cumplida aún. Entonces aquí no está refiriéndose únicamente a la parte de la restauración que fue realizada en la época de Haggai, de Zerubabel, ¿no es cierto? Está hablando
hablando también proféticamente acerca de lo que sucedería en la primera venida de Mashiach y lo que está sucediendo ahora y debe suceder en su segunda venida. Estas cosas todavía no han sido plenamente cumplidas. Las cosas preciosas de todas las naciones todavía deben llegar a la casa de gloria de Yahweh de los ejércitos, ¿no es cierto? Y esa casa posterior ciertamente será mucho mayor que la anterior. El profeta Haggai entonces intervino en un momento en que la oposición había conseguido debilitar al gobernador en un momento histórico, ¿no es cierto?, al sumo sacerdote y al pueblo en general. Todos habían abandonado la edificación del templo para dedicarse a sus propias casas y a sus propios intereses. Y Haggai intervino a fin de reprenderlos y fortalecerlos. El Pasuk 14 menciona 3 veces que Yahweh despertó al Ruach humano, ¿sí? Además, el Adón le recordó que desde el día en que los sacó de Mitzrayim, su Ruach jamás los había dejado. Aún desde el día que los sacó, los llevó al exilio, jamás su Ruach los había abandonado. Era el Ruach humano de ellos el que necesitaba ser despertado, no el Ruach de Yahweh. Él nunca se marcha, somos nosotros los que nos alejamos de él. Así que aquí vemos que la restauración que Elohim efectúa con respecto a su edificio está estrechamente vinculada a nuestro Ruach humano y al Ruach divino del Adón. Nuestro Ruach humano tiene que ser despertado por su Ruach divino para que nos levantemos y edifiquemos. Y eso tampoco es una tarea individual, es un trabajo corporativo. No fue uno el que regresó, no fue solamente Nehemías, no fue solamente Ezra, no, fue todo un remanente que regresó y juntos empezaron a trabajar. Esto no es algo que dependa de nuestra mente o de nuestras emociones, sino que depende por completo de su Ruach en nuestro Ruach. Haggai hablaba del segundo templo, ¿no es cierto? Porque ese era el momento histórico del desarrollo de las cosas. Pero nosotros formamos ya parte del tercero, ¿no es cierto? Un templo que no es levantado por manos humanas, que es el templo de Yahezkel, ya lo vamos a ver en su momento, que es la consumación espiritual del templo físico, que era la sombra, ¿no es cierto? Hoy como ayer, el Ruach envía su llamado a los suyos para que se levanten y edifiquen, porque seremos fortalecidos. Debido a la degradación del pueblo de Elohim, este fue llevado cautivo, ¿no es cierto?, como sabemos, a la tierra de Canaán, de la tierra de Canaán a Siria y otros a Babel. A otros aún huyeron a Egipto y a otras tierras. El reino del norte nunca volvió a aglutinarse, sabemos, ¿no es cierto? Y aunque en la tierra habían sido dejados los pobres, era práctica de los asirios establecer a los cautivos en lugares cruzados, ¿no es cierto? Y muchos cautivos de otros países fueron instalados en los que había sido el reino del norte, mezclándose completamente. De esta manera evitaban sublevaciones, ¿no es cierto? Pero terminado el exilio de Babel, el exilio de Babel del reino de Yahudá, sí fue todo el núcleo llevado a un lugar, y una parte, un remanente del reino de Yahudá, que incluía también la tribu de Shimón y la de Benjamín, ¿no es cierto?, y muchos levitas. Después de la caída del reino del norte también había habido muchos refugiados del reino del norte. Cuando el reino del norte fue llevado al exilio, la población del reino del sur prácticamente se triplicó, ¿sí?, absorbiendo a todos los que consiguieron escapar. Así que había miembros de muchas de las tribus perdidas también en el reino del sur, en el reino de Yahudá, ¿no es cierto? Y ese remanente entonces regresó. Supongamos que ninguno de ellos hubiera retornado a la tierra prometida. No podría haber sucedido, como ya dijimos, la venida de Mashiach. Fue profetizado que él nacería en Bethlehem, ¿no es cierto?, y que procedería del pueblo de Elohim. Sin embargo, todo el pueblo de Elohim había sido llevado lejos. Era necesario que regresara, ¿sí?, para que él pudiera venir en su primer venida. También el templo debía ser reconstruido porque Mashiach debía cumplir toda justicia a la perfección, ¿sí? ¿Cómo habría podido llevar una vida de obediencia a la sombra sin la sombra principal, o sea, el templo, ¿no es cierto? No había la menor probabilidad de que esto sucediera. Yahweh se iba a ocupar de que sucediera. Sí, entonces debe ser patente para nosotros hoy cuán importante es regresar de la cautividad, no solamente para llevar a cabo la edificación del templo, sino más aún para hacer posible la venida de Mashiach. No porque él no vaya a regresar si nosotros no movemos, él levantará a otros, ¿sí? Él puede levantar a las piedras, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que justamente nosotros somos las piedras. Si no nos levantamos nosotros,
qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? No es nuestro trabajo, no es que nuestro trabajo lo vaya a traer o no, como dicen los judíos, ¿no es cierto? Ni que aceleren su venida, que vaya a venir más rápido. No, Él va a venir en el momento en que Él ya ha decidido, que el Padre sabe exactamente el día y la hora, y ni siquiera el Hijo lo sabe. Pero nosotros sí trabajamos para su obra. Eso es lo que Él nos debe encontrar haciendo cuando regrese, ¿sí? Y no edificando nuestras propias casas, tanto las personales como pequeños grupos separados que viven peleados por conceptos que no terminan de comprender. Hoy en día muchos creyentes aman al Adón, realmente están dedicados a hacer cosas para Él, pero en sus templitos, ¿sí? No están construyendo el templo, ¿sí? Aunque muchos creyentes han abierto los ojos, sus costumbres no han mudado, continúan haciendo las cosas que antes hacían, aunque hoy han cambiado sus fiestas, ¿sí? Aún así no están edificando a la vida. Solo están edificando sus casas o sus sinagogas, cuanto mucho, ¿sí? Los pequeños templos locales. Eso impide que el Ruach se transmita horizontalmente entre hermanos. Nosotros queremos levantar, sí, congregaciones locales, pero esas congregaciones locales jamás pueden estar separadas de la centralidad que es la novia. Si se separan, no pasan de ser sinagogas en las cuales cada rabino enseña su particular interpretación de las cosas, o cada pastor da su propia versión. Entonces serán más de las cosas del mundo, de manera que lo que nosotros debemos hacer no es seguir este tipo de reglas humanas. Quizás estas personas hagan muchas cosas para el Adón en Babel, pero no se puede de ninguna manera levantar el templo en Babel. Es necesario regresar a Jerusalén, ¿sí? Para eso hay que dejarlo todo atrás, ¿sí? Poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Mashiach no regresará a Babel, ¿sí? Antes Él la va a destruir a su regreso. Eso está escrito. Por eso advierte a los suyos que salgan de medio de ella para no recibir de sus plagas. Esto está en Gitalut en el capítulo 18. A fin de que Él regrese, un remanente de su pueblo debe volver al terreno original. No es un terreno físico el que estamos hablando, ¿sí? Es el lugar donde se va a levantar el tercer templo. Este es un templo no levantado con manos humanas, no es un templo material. En el libro de Haggai vemos claramente que la obra de la restauración respecto a la edificación de la casa de Elohim está íntimamente vinculada a la venida de Mashiach. Nosotros, por lo pronto, sabemos que Él no vino a quienes estaban en Babel, sino a los que habían retornado a la tierra prometida. Es a donde nosotros tenemos que asentarnos. Nosotros debemos asentarnos en la tierra. Una ofrenda elevada. Dile al pueblo israelita que me traiga regalos. Aceptarás regalos para mí de toda persona que los traiga de corazón. Shemot, capítulo 25. Según el Tanaj, una ofrenda es algo creado por Elohim y preparado por Él, que luego ha entregado a sus hijos para que lo poseamos, lo disfrutemos y lo ofrezcamos de nuevo. Eso es una ofrenda, así de simple. Se refiere a algo creado por Elohim que llega a ser nuestra experiencia. Por ejemplo, supongamos que un israelita deseaba ofrecer un cordero a Elohim. Aunque el cordero fue creado por Elohim y preparado por Él, la ofrenda debía ser obtenida de manera justa, ¿sí? Él no podía robar un becerro y después ofrecerlo, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. Después de poseer el becerro apropiadamente, él debía disfrutarlo y experimentarlo, debía cuidarlo, engordarlo, ¿no es cierto? Hacerlo crecer, el mejor becerro, ¿no es cierto? Porque toda ofrenda a Yahweh debe ser siempre de lo mejor de lo mejor. No podemos ofrecer medias cosas. Después de hacer todas estas cosas, él podía ofrecer este becerro a Elohim. El hecho de presentar una ofrenda a Yahweh es un asunto de experiencia. Todos los materiales preparados por Elohim deben llegar a ser nuestra posición, nuestro disfrute, nuestra experiencia. Después, mediante esta experiencia, tenemos el derecho y la posición para ofrecer estos materiales a Elohim como una ofrenda elevada. Los israelitas habían obtenido todas estas cosas despojando a los egipcios. Los israelitas habían cumplido la orden de Moshe y habían pedido a los mitzritas objetos de plata y oro y ropa. Y Yahweh había dispuesto a los mitzritas favorablemente hacia el pueblo y les permitieron obtener lo que pedían. Así despojaron a los mitzritas. ¿Significa esto que los israelitas robaron a los egipcios? Porque despojar siempre significa, ¿no es cierto?, quitarle una cosa al otro.
de ninguna manera, para nada. Los egipcios habían estado explotándolos por cientos de años, ¿bien? Y cuando llegó el jubileo de Israel, ellos simplemente pagaron lo que les debían. Al salir en el jubileo, el esclavo, el dueño tenía que pagarles, ¿no es cierto? Todas esas riquezas que ellos llevaron fueron después entregadas para levantar el tabernáculo, así que tampoco fueron para ellos mismos. Ven cómo son las cosas, ¿no es cierto? Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh. Esto es un tipo del templo del que es Mashiach, ¿no es cierto? El tabernáculo es un tipo de el templo de nosotros mismos, por eso es el tabernáculo y no el templo aún levantado, ¿no es cierto? Porque el templo edificado es la edificación de las piedras, entonces los muchos tabernáculos, los tabernáculos son las piedras, el templo ya es la edificación corporativa. Entonces los israelitas despojaron al mundo de sus riquezas después de haber sido injustamente esclavizados, aunque por cierto lado también fueron justamente porque tenían su castigo que tenían que pagar. De cualquier manera los egipcios se excedieron, como todos los países, ¿no es cierto?, que cumplían la orden de castigar, pero siempre se excedían y por eso también a su vez fueron castigados. Y entonces así usaron lo que habían obtenido en el mundo para edificar la casa de Yahweh. Así también nosotros debemos actuar hoy. La mayoría cree que son libres, pero la verdad es que somos esclavos de este sistema. Solo intenten salir de él y se van a dar cuenta. No conseguimos salir de él. No van a poder librarse porque somos esclavos. Esa es la realidad, ¿sí? Pensamos que somos libres. El sistema nos miente y nos dice que lo somos, pero es mentira. En esta etapa de restauración y reconstrucción de la casa de Yahweh, despojamos al mundo y edificamos. Es decir, usamos los recursos del mundo correctamente adquiridos, ¿sí? No vamos a salir a robar, y los llevamos a su casa para que sea levantada. Esto, hoy como ayer, requiere de una acción interna tanto como una externa. Nosotros hoy ya vemos la forma de las viejas sombras, ¿sí? Pero aún estamos a la mitad del camino, todavía no hemos llegado. Nosotros todavía estamos caminando. El error del cristianismo que enseña que ya vencimos todo, y lo cierto es que somos vencedores en Mashiach, ¿sí? Pero aún no por completo en nosotros mismos. Eso lo seremos solamente cuando Él regrese, porque aún no hemos sido completamente perfeccionados. En su segunda venida lo seremos. Por eso aún trabajamos en el mundo material para edificar la casa de Yahweh y ministrar a los perdidos. Y para eso usamos los recursos del mundo. Debemos enfocar nuestro interés primordial no en mejorar nuestro nivel de vida, que es lo que sugiere el sistema, ¿sí? Que no es sino una excusa engañosa para esclavizarnos más todavía, para vendernos más cosas y mantenernos más atrapados, sino en obtener lo necesario para sustentarnos ciertamente y edificar la casa de Yahweh. ¿Sí? Esa es la verdad. Él nos va a dar las cosas, pero no solamente para que, bueno, ahora me compro una videograbadora, ahora me compro el televisor más grande, ahora me compro cosas, ¿no es cierto?, que ofrece el sistema. No, lo que necesitamos para vivir ciertamente está, ¿no es cierto? Pero el resto tiene que ser dedicado a la casa de Yahweh. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con eso. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, y codiciándolo algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Timoteo Aleph, capítulo 6. Pero además tenemos una aplicación espiritual a estas cosas. En el Tanaj una ofrenda se refiere a una ofrenda elevada ante Elohim, ¿no es cierto? Además la ofrenda elevada y la ofrenda mecida se pertenecen mutuamente, se comparten. En realidad estas dos ofrendas forman un par. Lo vamos a estudiar en su momento. La ofrenda elevada se refiere al Mashiach elevado a los cielos, el Mashiach en ascensión, ¿sí? Si queremos tener una ofrenda elevada, tenemos que experimentar al Mashiach celestial en nuestro interior, ¿sí? La ofrenda elevada representa a Mashiach en resurrección. Con él, como el resucitado, Mashiach es capaz de moverse, es activo y poderoso porque se ha convertido en el Ruach. Él fue sepultado en la tumba, pero él rompió el lazo de la muerte y salió de la tumba. La muerte no puede retenerlo y no puede retener en su momento, no podrá retenernos a nosotros si estamos con él, si estamos en él también. Shemot 25 menciona la ofrenda elevada, pero no la ofrenda mecida. El hecho de que los materiales habían de ser presentados como una ofrenda elevada significa que estos materiales se refieren a lo que hemos experimentado en resurrección.
Todas las virtudes de la persona y la obra de Mashiach son ofrecidas a Elohim como ofrenda elevada en el carácter de resurrección, ¿sí? En la posición de los lugares celestiales, como se dice que estamos, y para la edificación de su morada en la tierra, el reino, ¿no es cierto? Los materiales que ofrecemos deben ser el carácter de resurrección y una posición celestial. Esto indica que la congregación es construida con materiales llenos del carácter de resurrección y enteramente en una posición celestial. O sea, dijimos que los materiales usados en la edificación de la congregación deben tener el carácter, ¿no es cierto?, de resurrección y posición, ¿no es cierto? Si entendemos esto, no vamos a formar una organización. Organizaciones no utilizan este tipo de materiales, no comprenden, ni siquiera entienden qué es lo que tienen que hacer con cosas espirituales. La organización es algo natural, de la carne, no tiene nada que ver con la resurrección. La congregación no se construye con materiales naturales, ni siquiera se edifica con Mashiach directamente. Mashiach tiene que ser procesado en nosotros, ¿sí? Por el contrario, es edificada con el Mashiach que se ha convertido en nuestra experiencia. Si no es un Mashiach que hemos experimentado, es una teoría, ¿tá? Es un Mashiach teórico que tenemos acá, pero nunca se ha convertido en la práctica, ¿no es cierto? En nuestra vida práctica, no lo hemos conocido, no lo hemos experimentado. No sirve siquiera para edificar nada. Por eso muchas personas hablan de Mashiach a la gente, ¿no es cierto? Y la gente los escucha, pero no son convencidos. ¿Por qué? Porque falta la integración experimental de Mashiach en el interior de la persona. Entonces, esta congregación que es edificada no solamente con Mashiach preparado por Elohim, porque él ha sido preparado, sino con el que poseemos, con el que ya hemos incorporado, con el que disfrutamos y experimentamos en resurrección y en los lugares celestiales. Necesitamos de una rica experiencia en estas posiciones, ¿no es cierto?, de la resurrección y ascensión de Mashiach. No podemos ser naturales ni terrenales, tenemos que estar en resurrección para poder realizar esta ofrenda de elevación. Los materiales para la edificación tienen que estar entonces llenos de este carácter. Incluso nuestro amor no puede ser un amor natural, sino un amor en resurrección. Cuando estamos a punto de expresar amor por un hermano o una hermana, tenemos que discernir si ese amor es natural o si es un amor en resurrección. Si viene del alma, si viene del ruach, ¿sí? Tenemos que preguntarnos si ese amor es conforme a nuestro gusto natural, que normalmente es lo que primero se manifiesta, ¿sí? A nuestras tendencias, a nuestros propósitos naturales, nuestras intenciones naturales, o si está en resurrección. Si está en resurrección significa que la vida natural ha sido crucificada, ha sido clavada en el madero y ha sido sepultada. El amor en resurrección está automáticamente en una posición celestial, ¿sí? Si tenemos una ofrenda mecida, esa ofrenda es también una ofrenda elevada, ¿sí? Es algo en resurrección y en los cielos. Todos los materiales tienen que tener las virtudes de la persona y la obra de Mashiach que poseemos y experimentamos. Se usaban 12 clases de materiales en la construcción del tabernáculo. Fueron 12 los materiales que se usaban. Estos materiales pertenecían a 3 categorías: minerales, plantas, animales, ¿sí? En las escrituras la vida animal representa la redención. Antes de la caída Elohim no le dijo al hombre que comiera animales, ¿verdad? El hombre todavía no había pecado, por lo tanto no necesitaba la redención representada por el hecho de comer animales. Matar la vida animal con el derramamiento de sangre representa la redención. La vida vegetal representa la vida que regenera, que produce vida, porque la vida vegetal es la que contiene vida en sí misma, ¿no es cierto? Antes de la caída del hombre todo lo que se necesitaba era esa vida regeneradora, ¿no es cierto? Esa fue la razón por la cual era necesario que el hombre comiera solamente vida vegetal antes de la caída. Necesitaba la vida regeneradora que produce, pero después de la caída también necesitó de la redención, o sea, de los animales. En las escrituras se usan minerales para la construcción y para la lucha normalmente, ¿no es cierto? Por supuesto, la lucha también se relaciona con el edificio, porque en la novia somos todos guerreros, no nos olvidemos de esa parte, porque normalmente decimos la lucha es de los malos. No es así, nosotros también somos guerreros y estamos en una lucha. Primero, la vida de Mashiach es para la redención, ¿sí? En segundo lugar, es para la regeneración, porque él también es la semilla. Y en tercer lugar, es para la edificación, porque él es la roca. Él tiene las 3 partes, ¿sí? La vida de Mashiach es una vida redentora, de producción y edificante. La meta de Elohim no es
la redención o la regeneración únicamente. La meta es el edificio. La redención y la regeneración son los pasos previos necesarios para la restauración de la humanidad caída para poder completar la edificación, ¿no es cierto?, del edificio. Si queremos ser edificados como morada de Elohim, necesitamos obviamente la vida redentora y la vida regeneradora. Si queremos ser edificados realmente, necesitamos la vida que regenera, y si deseamos ser regenerados, necesitamos la vida redentora. Esos son pasos indispensables. Pero además, una vez que hayamos pasado esos pasos, tenemos que llegar al paso siguiente, que es la vida de ser edificados. Tenemos que querer ser edificados y no plantarnos en ese punto. La razón por la cual se mencionan los minerales primero en Shemot 25 es que el edificio es la meta de Elohim. Esa es la meta, ¿sí? Los otros son pasos necesarios, pero no son en sí la meta. Hemos dicho muchas veces que el deseo de Elohim consistía en que el pueblo hiciera un santuario para él, ¿no es cierto? Este santuario, este edificio, requiere de ciertos minerales. En la edificación de la nueva Jerusalén y en la consumación final del edificio de Elohim no habrá vida vegetal ni vida animal, solo habrá minerales. Tenemos las puertas de perla, las calles de oro, la pared y los fundamentos de piedras preciosas. No tenemos nada ni vegetal ni animal. Esa es la consumación de las cosas. Pero si queremos llegar a la meta de Elohim, necesitamos la vida redentora y también la regeneradora, obviamente. La redención de Mashiach y su regeneración son lo único que nos puede dar el edificio de Elohim. Por consiguiente, las tres categorías de materiales son minerales, plantas, vida animal. Y muestran que la vida redentora sirve para la vida regeneradora y que la vida generadora sirve para la edificación. Esos son los diferentes pasos. Edificando con nuestras riquezas. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Gilgalú 4. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onis, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio transparente. Gigalut 21. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja u hojas, la obra de cada uno será evidente, pues el día la descubrirá, porque por el fuego se revelará, y a la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguien que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas, como por fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque santo es el templo de Elohim, el cual son ustedes. Corinthians Aleph, capítulo 3. Gilgalut 21 nos muestra que el muro de la ciudad y sus cimientos son de piedras preciosas. Nosotros, los creyentes de Mashiach, fuimos creados por Elohim a partir del polvo, y en verdad somos nosotros ¿de qué origen? ¿Animal, o vegetal, o mineral? ¿Cuál de los tres orígenes tenemos? Somos de origen mineral. Nosotros somos polvo. Ya vimos que el polvo, cómo descansa el polvo en la roca, ¿no es cierto? El paso de nuestro no es ser animales. Por eso el hombre es separado del resto de los animales. No es exactamente lo mismo. El hombre es de origen mineral. Nosotros venimos del polvo. Llegamos a ser piedras y finalmente llegaremos a ser piedras preciosas. Al ser regenerados por el Ruach, llegamos a ser piedras. Como dice, al verlo Yahshua le dijo: tú eres Shimón, hijo de Yohanan, tú te llamarás Kefá, que significa piedra, ¿sí? Cuando Kefá vino al Adón le dijo que él era una piedra, ya no era polvo. Al crecer nosotros en la vida divina, Mashiach, que es la piedra viva, somos transformados en piedras preciosas. Esta transformación es llevada a cabo por el Ruach, ¿sí? En Mashiach tenemos su muerte y su resurrección. En el Ruach tenemos la vida transformadora. Mashiach es la base, el fundamento de oro sobre el cual la ciudad está construida, ¿sí? Mediante la obra transformadora del Ruach, que es el Ruach de Mashiach, Elohim mismo se forja en nosotros como el oro por medio de la obra redentora de Mashiach y por su resurrección, a través de la resurrección. Luego de la resurrección, él llegó a ser el Ruach vivificante para llevar a cabo esta obra transformadora.
Puede ser que tengamos la base, o sea, la redención y también la resurrección, pero si no tenemos la transformación, todavía somos piedras, no somos piedras preciosas. Tenemos que ser labrados lo suficiente para ser convertidos en piedras preciosas. Todos hemos escuchado alguna vez la historia de los diamantes. ¿Sí? Los diamantes son átomos puros de carbono que bajo condiciones de presión y temperatura extrema se transforman en esta piedra preciosa. No son carbón, son átomos de carbono, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Simbolizan perfectamente nuestra transformación de piedras a piedras preciosas. Trabajados bajo presión, o sea, bajo la disciplina, vamos siendo labrados para finalmente ser probados por el fuego, como indica Corinthians 20. Recién en ese momento tendremos la transformación de piedra que somos hoy, antes de la segunda venida, de recibir nuestros nuevos cuerpos, de nuestra resurrección, y seremos transformados en piedras preciosas, si es para lo que estamos trabajando. Este fuego no es el lago de fuego, ¿sí? Sino un fuego donde serán probadas las obras de todos y donde arderán aquellas que no tengan sustancia. Las de origen vegetal, como paja, madera y hoja, evidentemente serán consumidas. Pero aquellas obras de metales y piedras preciosas, pasando por el fuego, serán purificadas. Tanto el oro como la plata se purifican en una elevada ebullición, ¿no es cierto? El metal queda líquido y de esa manera eliminan todas las impurezas. Las piedras preciosas necesitan también de elevadas temperaturas para alcanzar el esplendor que tienen. ¿Comprenden ahora la importancia de nuestras actuales disciplinas que tan dolorosas pueden llegar a parecernos hoy? Ellas son necesarias para que las piedras que hoy somos, si hemos creído, hemos pasado ya de polvo a piedras, ¿sí? Porque nuestras cabezas descansaron en la roca, para que estas piedras que hoy somos sean labradas, para que en el momento de ser pasados por el fuego se conviertan en piedras preciosas y no sean consumidas. Todavía aclaro que para los que viven asustados, que dicen claramente en el Pasuk 15 que aunque las obras ardan, la persona será salva. ¿Sí? Por favor, no vengan a preguntarme, ay, nos vamos a perder. Está escrito, por favor, lean todo lo que está escrito y no dejen los miedos, saquen los miedos del alma de nuestras vidas. Esta persona no se perderá, pero tampoco recibirá el premio de la corona para entrar en el reino, eso lo sabemos, y ya sabemos que estos serán lanzados a las tinieblas de afuera, como ya vimos en otra serie. Entonces, ¿estamos siendo disciplinados? Es porque estamos siendo preparados para ser piedras preciosas. Si nos resistimos a la disciplina y huimos de ella, simplemente continuaremos siendo piedras. Y cuando llegue la hora del juicio, no seremos transformados. ¿Comprenden por qué se dice que estando dos en un solo lugar, a uno lo tomarán y a otro lo dejarán? Unos serán transformados, pero otros no tendrán material en sí mismos. Quiera Mashiach, en su misericordia, ayudarnos a soportar las pruebas que sean, que Él nos da, ¿sí? Para que no seamos encontrados sin aceite ni ropas de boda en su día, ¿sí? Porque Él no nos da ninguna prueba para la cual no nos capacite para soportarla. Este es el objetivo final, entonces. Finalmente seremos completamente transformados a la imagen de la gloria del Hijo primogénito de Elohim, ¿sí? Todas las piedras del muro de la ciudad santa y la primera capa de sus cimientos son de jaspe. Y el jaspe representa la apariencia de Elohim, como dice en el capítulo 4. Esto indica que toda la ciudad tiene la apariencia, finalmente tiene la apariencia de Elohim en su gloria. La ciudad entera expresa a Elohim. La nova expresa completamente a Elohim. Tiene el brillo de Elohim en su interior. El muro no está edificado con materiales naturales simplemente creados por Elohim, sino con materiales creados por Él y además transformados. Todos nosotros pertenecemos a la vieja creación hecha por Elohim, pero Elohim nos ha puesto en Mashiach para hacernos su nueva creación. Anteriormente éramos seres naturales, pero hemos sido transformados de la vieja creación a la nueva creación en Mashiach, como dice Corinthians 20 en el capítulo 5. En la nueva Jerusalén no habrá chinos, americanos, españoles, latinos, mexicanos, japoneses, no habrá ninguna de estas nacionalidades, ni ninguna cultura o raza. Todos estaremos plenamente transformados, todos vamos a ser jaspe, ¿sí? Todos los diferentes colores, todas las diferentes culturas serán absorbidas por la rica vida divina del Altísimo. En esto consiste la transformación, ¿no es cierto? Todos tenemos que darnos cuenta de que la vida de la congregación de los Kadoshim es una vida transformada, una vida bajo el proceso de transformación. La vida de la congregación no se rige por lo bueno ni por lo natural. Más bien la vida de la novia es una vida de transformación. Esta es la razón por la cual Colosenses 3:11 nos dice que en el nuevo hombre no puede haber griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
Bárbaro, Niecita, debido a que todos estamos bajo el proceso de transformación. Ya no somos individuos, somos piedras siendo transformadas y edificadas en una casa maravillosa, en una ciudad esplendorosa. Bien, habiendo terminado la charla, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que necesiten hacer. Hola Freddy, Abner, Karen, Belkis, bienvenidos a todos, recién los veo. Entonces espero sus preguntas. Preguntas o comentarios también son bienvenidos. Dice Cristina, todo esto es muy claro, profundo, maravilloso, solo nos queda someternos a este proceso de transformación. Realmente sí, puede parecer doloroso, y yo sé que lo es, ¿no es cierto? No vamos a decir que no vamos a decir que no duele, no lo niego. Sin embargo, el resultado es mucho más maravilloso de lo que podemos estar viendo en este momento, ¿no es cierto? Entonces ahí está la cosa, que no nos resistamos. Por eso Mashiach nos dio tanto incentivo en cuanto a morir para Él. Dejen todo, no se preocupen por las cosas de acá, no es importante. Realmente lo que nosotros vivimos acá no tiene la menor importancia al lado de lo que vamos a recibir si nos esforzamos para recibirlo. Pero es necesario, es indispensable que entiendan que sin esfuerzo no se va a recibir. De manera que hay que empezar a correr la carrera. Shaul corría carrera, no estaba, ¿para qué la corría si ya tenía todo ganado? No es así como muchos aseguran. Hay que correr la carrera. Y queda, dice Cristina, y queda muy claro esos pasajes que tanto se han tergiversado para dar respaldo a la doctrina del rapto, totalmente. Trabajar, dice Gaby, trabajar para la casa de Yahweh implica dejarlo todo atrás, aprender a negarnos a nosotros mismos y poner las manos en el arado sin minerar. Totalmente, ese es el asunto. Y resistir a la disciplina, o sea, no resistir en el sentido de resistirnos a la disciplina, sino resistir al dolor. ¿Se cayó? No sé. Sino resistir al dolor que nos provoca en ese momento. Resistir y no desistir, ¿sí? En ese momento. Pero no resistirnos y negarnos a recibirla. Shalom, muy claro. Mucha verdad en lo que he escuchado, dice Abner. Les agradezco. Prepárense, por favor. Asuman que somos piedras que estamos siendo transformadas en piedras preciosas. Yo quiero verlos brillar a todos y que nos encontremos allá en la Nueva Jerusalén. Dice Abner, la meta más grande es la vida eterna en el reino de Yahweh. Y esa vida eterna nosotros la tendremos en la Nueva Jerusalén, la esposa que desciende del cielo. Porque después va a haber más tareas. Sin embargo, eso aún todavía no nos ha sido revelado. Bonito el paso donde dice que hay que dejar de tener miedo inútilmente. Es cierto, el miedo es, esto lo dice Mario, el miedo es exactamente lo contrario del amor. Lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el miedo. El miedo nos paraliza y nos evita que actuemos de la manera que Yahweh actuaría. Yahweh no tiene miedo a nada, obviamente. Nosotros tampoco debemos tenerlo, porque el miedo nos paraliza y nos impide de actuar y nos impide de vivir. Y si no vivimos, no manifestamos la vida, no ministramos vida. Si no lo hacemos, no estamos representando correctamente a nuestro Padre. ¿Algún comentario más? Me encanta que participen de esta manera. No siempre son preguntas lo que tienen que hacer. Pueden participar. Me gusta que participen. Es necesario para que interactuemos entre nosotros. Es de gran importancia, dice Abner, los mandamientos y estatutos de Yahweh. Esos son la base de recibir las bendiciones. Si no seguimos que no son reglas, es
Es tan simple como las órdenes que nosotros le damos a nuestros hijos. Nosotros a nuestros hijos le decimos, vas a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque para su bien. Sabemos perfectamente que hacer lo contrario de eso es para daño de ellos. No lo estamos haciendo, porque te quiero imponer reglas y nada más. No, es para tu bien. Si vos no metes la mano en el fuego, no te vas a quemar, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y si no te vas a quemar, no vas a tener una quemadura, no vas a tener dolor, no vas a tener un montón de cosas. De la misma manera, nosotros no tendríamos enfermedades, dolores y tantos problemas como tenemos si obedeciéramos realmente todas las reglas. Son las órdenes de Yahweh son para nuestra salud, son bienestar para nuestros huesos. Perdón, dice Andrés, una pregunta, ¿las obras significan el grado de santificación en la Torah? No sé, es todo el trabajo en la edificación. No estoy entendiendo exactamente la pregunta, Andrés. ¿De qué obras me estás hablando? ¿Y a qué te referís cuando decís el grado de santificación en la Torah? Las obras que hacemos son el fruto que damos. Eso es lo visible. O sea, aprendí a ser paciente, vamos a decirlo de esta manera. Mi ruaj ha sido quebrantado y he aprendido a ser paciente. Si eso es verdad, ¿sí?, se verá mi paciencia. Ese es el fruto. Se verá. El mundo va a ver la paciencia y va a decir, pucha, ¿cómo cambió esa persona? ¿No es cierto? Esa persona era sumamente impaciente. Esa persona era irritable, ¿no es cierto? Y ahora está impaciente. El mundo está viendo el fruto. Esas son las obras, ¿no es cierto? ¿Qué hago con esa paciencia? La doy a todos los demás, ¿no es cierto? Esas son las obras que hacemos. Lo mismo vale para todas las cosas, ¿no es cierto? He dejado de ser egoísta, entonces, bueno, ahora doy a mis hermanos. Eso es lo que el mundo ve. Ese es el fruto, porque el fruto se ve, ¿no es cierto? Es si te referís a eso, y sí, en cierta medida es un grado de santificación. Yo no sé si hay grados de santificación. Yo creo que sí, por supuesto vamos creciendo, pero el grado de crecimiento no sé si nos da niveles, por así decirlo, ¿no es cierto? Lo que voy es que sí nos da crecimiento. Si te referías a eso, espero haber respondido. Dice Gaby, a veces es necesario que nos duela hoy, pero mucho mejor cambiarlo por la vida eterna. Totalmente así. Es exactamente eso lo que tenemos que hacer. Lo que sufrimos hoy no tiene nada en comparación. Dice Abner, para mí los mandamientos de Yahweh es sinónimo de verdadero amor. No son mandamientos, no me gusta llamarlos de mandamientos, la verdad, porque no son, como ya les digo, no son órdenes, no son ordenanzas en sí. Sí las hay. Una cosa es la ley, y eso lo vamos a ver en su momento en el estudio cuando lleguemos allá a la entrega de la ley. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la Torah en sí y las cosas que Él manda, ¿no es cierto? Las cosas que Él manda son, como ya les digo, como lo que nosotros le decimos a nuestros hijos: come la verdura porque la necesitas para crecer, ¿no es cierto? Eso no es un mandamiento, sino que es algo para el bien de la persona, y si nosotros obedecemos, nos va a ir bien porque nos hacen bien realmente. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Por eso no me gusta mucho la palabra mandamiento, porque en muchas cabezas implica son órdenes que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Y no es así para nada. Pero sí realmente sinónimo de verdadero amor, porque son las cosas que son para nuestro bien. De manera que eso demuestra el completo amor del Padre por todos nosotros. Nuestro creador, dice Micaela, dice que no endurezcamos nuestro corazón, y eso es lo que tenemos que evitar por sobre todas las cosas hoy, en el día que se llama hoy, en el día en que estamos recibiendo esta maravillosa oportunidad de ser transformados. No nos resistamos porque duele, porque realmente yo no voy a decir que no duele, sí Señor, duele. Ese es el sacrificio, porque sin dolor, ¿qué tipo de sacrificio tenemos? No tenemos ningún sacrificio, es una cosa más que damos. Tiene que haber dolor, y es necesario, porque realmente con el dolor es que entran las cosas y que las interiorizamos completamente. Nuestros corazones tienen que ser quebrantados para que Él pueda escribir en ellos. Eso duele, eso es lo que está sucediendo a nosotros. Esa es la transformación. Dice Abner, cuando uno va en contra y transgrediendo las bases que Yahweh nos plantea, reducirlo al 0% es una buena meta. No entendí qué quisiste decir. Transgrediendo las bases, no entendí qué sería reducir qué al 0%, es una buena meta, no entendí el comentario. Dice Mario, si lo vemos con otros ojos, prácticamente estamos haciendo exactamente lo contrario en esta mundanidad. Una motivación más para
dejar entrar a Yeshua dentro de nosotros, que Abba nos acompaña a todas. Yeshua ya tiene que estar en tu interior, déjalo crecer, que es cosa diferente. Si Yeshua no está en tu interior, ese es el primer paso, pero no estarías acá. Yeshua ya está en tu interior. Ahora, el tamaño que tenga depende de vos. Depende de cuánto lo dejamos crecer. Si sigue siendo una semilla, las semillas, ya les he dicho, las semillas viven años, décadas, siglos pueden llegar a vivir. Se han encontrado semillas momificadas, se han sembrado y han crecido las plantas. La vida dentro de la semilla se mantiene, ¿sí? Entonces, puede estar la semilla ahí, pero no creció. Puede haber crecido un poco, puede haber... El tamaño de nuestro Mashiach en nuestro interior es lo que depende. Hagámoslo crecer, porque ya lo hemos recibido, estoy segura. A ver, me estás explicando, Abner. Estos bichitos. Reducir al 0% acciones y pensamientos que vayan completamente en contra de las bases que Yahweh plantea. Completamente. Pero eso, ¿para qué implica? ¿Qué necesitamos? Eso, dar un giro de 180 grados. Nosotros estamos viviendo de patas para arriba. Estamos viviendo completamente al revés. Cuando demos un giro completo, entonces ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a poder entender cómo hacer esa aplicación. En eso tenemos que trabajar todos los días y dejar que el Ruach trabaje en nosotros, justamente. ¿Alguien más tiene algo para comentar? No mucho más agradable hablar de esta manera, entre todos, charlar, es maravilloso. Me encanta cuando estamos de esta manera ligados y unidos. El sistema que nos plantea este mundo está basado en el capitalismo y la competencia. Justamente, el sistema es satánico y no podemos seguir haciendo lo que él nos ordena. Tenemos que salir de Babel. Eso es lo que se nos pide. Nosotros necesitamos regresar a Jerusalén. No podemos hacer las cosas en Babel, porque Babel siempre nos empuja para el otro lado. No hay forma, siempre nos complica la vida. Dice Andrés, las obras de oro, plata y bronce y paja que serán probadas. Déjame volver a tu pregunta, porque estaba más arriba. Las obras significan el grado de santificación en la Torah, completamente. Ahora entendía que lo estabas relacionando. Las obras de oro, de plata y de bronce, o de paja, madera y hojarasca, ¿no es cierto? Como dice, o sea, lo que se pueda quemar o lo que sea purificado en el oro, son justamente todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahí sí es la suma de nuestras obras. Eso es lo que, por así decir, esto es lo que hice en mi vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le estamos entregando? El producto de nuestros talentos. ¿Qué hicimos con los talentos? ¿Los duplicamos o los dejamos enterrados? Esa es la cosa. Eso es lo que significan. Exactamente así, Andrés. Ahora sí entendí la relación completa. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Quiera el Padre seguir edificándonos, seguir unificándonos, porque la edificación es para la restauración y para la unidad, para que seamos todos uno en Él. Entonces, hermanos, yo los voy a dejar ahora y vamos a volver a vernos mañana. A ver, dice Abner, pienso que debería de haber un trabajo cooperativo. No es cooperativo, es un trabajo en el Ruach. La cooperativa es un concepto humano para alcanzar la meta más grande, que es la vida eterna en el reino de Yahweh. Justamente influencias como estos directos ayudan. ¿La cosa es del Ruach o es humana? No establecemos cooperativa. El trabajo cooperativo es un concepto humano. A pesar de que trabajar en el Ruach también es un trabajo cooperativo, ¿sí? Tiene una fuente completamente diferente, por así decir, ¿se entiende? Es lo mismo que tenemos que aprender a discernir entre el alma y el Ruach. Son dos cosas completamente diferentes, pero son muy parecidas, sobre todo al principio, cuando apenas estamos empezando a discernirnos, se parecen demasiado. Entonces ahí es que tenemos que aprender a discernir. Trabajar para la edificación no es una cuestión de tarea cooperativa, a pesar de que ciertamente las piedras entre sí cooperan. Sin embargo, es una unidad que pasa a través de nuestros espíritus, ¿sí? Completamente. Es el Ruach trabajando en nuestro medio.
Dice Gaby, ayuda, trabaja en nuestro Rubas, debemos aprender a escucharlo aunque no nos guste, la única forma de que la semilla crezca y de ir avanzando en la carrera, totalmente de esa forma. Él siempre nos está hablando y muchas veces nosotros no lo escuchamos porque él es muy suave hablándonos, ¿no es cierto? Y muchas veces no lo escuchamos, muchas veces no queremos escucharlo también, ¿no es cierto? Nos negamos o nos hacemos los bobos, ¿no es cierto? Como que, ay, no escuché nada, voy a mirar para el otro lado. Hacemos todo tipo de cosas. La cuestión es esforzarnos porque aunque no nos guste, aceptemos lo que él nos dice que es lo correcto. Es como obedecer a mamá en cuanto a la comida, obedecer a papá en cuanto a lo que te dice de no metas la mano en el fuego, ¿no es cierto? No te lo está diciendo porque quiere tener poder sobre nosotros, no lo dicen para eso, lo dicen porque es un bien. Él también hace las cosas exactamente de la misma manera. Su disciplina, su edificación es para nuestro bien y para su gran satisfacción. Así que sometámonos a su disciplina, continuemos creciendo. Yo veo este crecimiento como se está dando de a poco, él se está manifestando. Yo sé que este es el momento del crecimiento y la edificación. Es más, ya es el paso posterior a solamente abrir nuestros ojos, que es lo que ha venido haciendo desde hace décadas, porque hace décadas que ha venido ya trabajando con abrir los ojos de muchos, y el siguiente paso es comenzar la edificación y prepararnos para recibirlos. Dice Abner, claro, uno es responsable de su propia vida, pero hay alternativas para vencer el sistema capitalista y poder vivir en la tierra de una manera más positiva y que nos permite alcanzar la gran meta de la vida eterna. Hablo de obtener los alimentos y todas las cosas básicas. Todo eso está bien, pero debe ser sometido a la novia. Yo entiendo lo que estás queriendo decir perfectamente y ya lo vamos a ver en su momento, pero ese es un paso un poco posterior. Primero, la novia debe ser levantada y la gente debe aprender a trabajar en la novia, que es una unidad completamente diferente a nos ponemos de acuerdo y hacemos algo juntos. Eso es humano, es completamente diferente. Mientras no hayamos crecido en la parte central, no podremos levantar ningún tipo de obra, y eso incluye edificar a la novia misma. Por eso es que estamos trabajando primeramente en la parte interna para poder unificarnos. Primero, que nos ministre verticalmente y ministrarnos unos a otros horizontalmente. A partir de ese momento en el cual el Ruach pueda tener ese movimiento fluido entre todos, en ese momento comenzarán a surgir un montón de cosas que el mismo Ruach nos va a estar mostrando cómo deben ser levantadas, cómo deben ser ejecutadas materialmente, porque hay muchas cosas materiales realmente que sí, que deben ser realizadas. Así que esas cosas las vamos a ir viendo también. De esas cosas he tratado de hacerlo mucho antes y realmente me di cuenta, me ha mostrado que yo estaba tratando de dar un paso antes de él. Me estaba tratando de correr delante del arca. Nosotros tenemos que ir siempre detrás del arca, ¿no es cierto? Que no era que no fuera a ser hecho, sí va a ser hecho, pero no tenemos que apurarnos. ¿Por qué? Porque primero se necesita la restauración y la unidad, justamente. ¿Alguien más? Dice Cristina, gracias Barujatá, de nada Cristina. Abba nos bendiga a todos una vez más. Nos vemos todos mañana para seguir con la otra serie. Shalom, Ubrajot a todos, hermanos.